Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, nuevamente en nuestra sesión de entrenamiento continuo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Pablo Torres Reyes. Él es especialista en medicina interna con una subespecialidad en cardiología y también una alta especialidad en ecocardiograma transesofágico y transtorácico. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Bienvenido. El micrófono es todo suyo. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo. Bien, vamos a empezar. Me pidieron colaborar con ustedes con el tema de COVID-19 y el corazón. Así es como lo han trabajado en diversos lugares del mundo. El abordaje como englobar la patología cardiovascular producida o no por la enfermedad COVID-19. Bien, vamos a empezar. El contenido de esta plática van a dividirse en 6. Y son los siguientes: generalidades. La pregunta es: ¿cuál es el impacto cardiovascular? Fármacos, trombosis, algoritmos y conclusiones. Bien, voy a tratar de ahondar en el impacto cardiovascular. Entonces, vamos hacia allá. Generalidades, les pongo esta imagen que es la historia natural de la enfermedad, en la cual, pues seguramente lo han venido viendo en diversas charlas de esta enfermedad. Bien, ¿qué grafica esta figura? Bien, en la parte de abajo es tiempo, el tiempo natural, la historia natural, y la enfermedad, la severidad de dicha enfermedad. Entonces, vean ustedes cómo está dividido en dos, una curva ascendente, y en una parte azul tratan de ejemplificar la respuesta viral. Esto sería la primera parte de la infección, una fase inicial en la cual una manifestación que la podemos ver y se logró identificar desde un principio es la linfocitopenia. Muy importante, ahondaremos unos minutos más adelante en qué tiene que ver la linfocitopenia en esta enfermedad. Va ocurriendo la enfermedad, avanzan los días, a promedio marcan 5 días, como ustedes lo han venido viendo también, de 1 a 2 semanas, promedio 5 días, empiezan cambios a nivel clínico en la radiografía de tórax. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Pues bien, esta infección, como ustedes lo saben, también el punto de choque es a nivel pulmonar. Entonces, la fase 2 de esta enfermedad es justamente una fase pulmonar en la cual podemos identificarlo, y aquí es donde puede haber un parteaguas, hacia dónde va el paciente, si requiere o no hospitalización, si requiere estar en casa, etcétera. Aquí es donde entran todas las medidas en la cual se debe de valorar o hacer un triage de un paciente para saber hacia dónde lo vamos a dirigir. Bien, vean ustedes cómo en esta fase 2, que sería una fase intermedia, se enlaza la siguiente fase, que es la fase en la que el mismo organismo empieza a responder. Así como baja la respuesta viral, también empieza a aumentar la fase de respuesta inmunológica del mismo cuerpo. Entonces aquí ya también se agrega un estado de hiperinflamación. También se ha hablado de tormenta de citocinas. Prefiero usar el término de hiperinflamación para separarlo de tormenta de citocinas, no homologarlo. Bien, ahora la respuesta que da el huésped a esta infección, vean ustedes cómo se prende a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. Aquí es donde vamos a ahondar en todas las complicaciones que podemos enfrentar en un paciente que tiene COVID y enfermedad cardiovascular. Bien, aprovecho para dar esta información que es reciente, estuvo actualizada hasta el día sábado. Esto está disponible para todos. ¿Y por qué la traje esta información? Bien, no por el número de casos. Quiero resaltar, porque para mí como cardiólogo es indispensable, número 1, hacer esta diferencia entre género, mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque también lo hemos visto que tiene mayor afectación la enfermedad COVID-19 en los hombres. Esto a nivel mundial. México tampoco es la excepción. Vean ustedes que a pesar de ser discreta la diferencia, sí podemos marcarla. Y número 2, quiero también mencionar las comorbilidades principales. Bien, en cardiología hablamos de factores de riesgo cardiovascular. Hablar de enfermedad por COVID-19, estamos obligados también a ver quiénes son los que más se enferman. Bien, aquí ponen las primeras 4: hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo. Las 4 enfermedades que también son factores de riesgo cardiovascular con gran carga para cualquier individuo. Siguiente, estas gráficas también misma página. Al lado izquierdo vemos una diferencia entre hombres, mujeres y también los rangos de edad. Vean ustedes cómo, insisto, hay mayor enfermedad en hombres, tiene una mayor expresión,
Por igual, en cuanto a edades, pues es variado, pero en general creo que la curva se comporta de acuerdo a la población general, a nuestra población. Y a la derecha tenemos rangos de edad y los tipos de pacientes. ¿Por qué hacemos también este énfasis en que debemos saber qué pacientes se van a complicar? Bien, un paciente enfermo por COVID-19 no es igual a que deba de estar hospitalizado, como también lo hemos visto, independientemente de la carga que tengan los servicios de salud. Ven ustedes que a mayor edad tienen mayor riesgo de hospitalización. Por eso también se prende un foco rojo. También para nosotros en cardiología, la edad, sin duda alguna, es un factor de riesgo cardiovascular. Bien, entonces, pues de la mano se añaden factores de riesgo cardiovascular y se añade esta enfermedad. Vemos cómo los mayores de 40 años aproximadamente requieren mayor hospitalización comparado con los jóvenes. Aquí es donde vemos una curva bimodal. Vemos que los jóvenes pueden recibir tratamiento ambulatorio y vemos cómo las personas arriba de 40, 50 años en gran medida pueden requerir de hospitalización. Ahora bien, aquí otra imagen de historia natural de la enfermedad. ¿Por qué esta imagen se las presento? Porque nos permite identificar, de acuerdo a síntomas, podemos clasificar esta enfermedad, como lo hemos venido haciendo. Al principio, al lado izquierdo, vemos una infección 1 a 2 semanas y podemos observar síntomas de ligeros a moderados y lo podemos clasificar como una enfermedad que sea leve. Entonces, síntomas muy generales como de un resfriado común. Vemos en un segundo punto que también puede haber biomarcadores, alteraciones en los biomarcadores. Entonces, ¿cuáles nos marcan aquí? Esta disminución en los leucocitos, principalmente en la familia de los linfocitos. ¿Bien? Recordar que se ha visto disminución de los linfocitos totales en diversas series. También hay aumento de enzimas hepáticas. Bien, y el que a mí me interesa, siguiente, biomarcadores de daño miocárdico, también en una fase leve. Estamos hablando, recordar, en los primeros momentos de 1 a 2 semanas. Aquí nos marcan 2 biomarcadores que son de gran disponibilidad en los hospitales, que es la mioglobina y la CK total. Bien, estos biomarcadores los podemos identificar o podemos abordar a un paciente pensando en que pueda tener un síndrome coronario agudo. Y ven ustedes cómo también se elevan. ¿Y por qué se elevan? ¿Qué está sucediendo? Bien, pasamos a la parte media, en la cual podemos observar que el paciente tiene una enfermedad con mayor compromiso, y aquí quisiera destacar que disminuye la saturación de oxígeno como un parámetro clínico que nos debe de prender un foco rojo para poder identificar a este paciente. Y bien, ya una neumonía declarada aquí. Recordar que para este entonces ya se elevaron los biomarcadores de daño miocárdico, inespecíficos porque pueden ser también elevados por afectación muscular, no son específicos del corazón. Y vean ustedes a la derecha la columna de un deterioro rápido. ¿Por qué se deterioran estos pacientes? Recordemos, vamos a tratar de encadenar lo que hemos platicado en las diapositivas previas. Les mencioné quiénes son los que se requieren mayor hospitalización. Bueno, los pacientes que puedan tener comorbilidades, número 1, y número 2, pacientes mayores de, pongamos, 50 años de edad. Entonces son estos pacientes que van a tener un deterioro rápido, que van a presentarse con CIRA, como los hemos visto en las tomografías, en las radiografías, con choque séptico, con acidosis metabólica, con coagulación intravascular diseminada. Más tarde también tocaremos sobre este tema, si es o no coagulación intravascular. Y lo que a mí me compete, los últimos 2 puntos, miocarditis y una lesión miocárdica. Bien, y aquí vemos con una mayor expresión de los biomarcadores. Por ejemplo, aquí sí nos ponen con doble flecha las troponinas, específicamente la I. Esto sí nos habla de que hay daño miocárdico. Bien, aunado también pueden identificarse un par de marcadores más, que es la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, ¿de acuerdo? Entonces, estos 2 biomarcadores de la par, vamos a estar hablando de daño miocárdico y también de inflamación. Un tercero que también se eleva, que hemos visto también en distintas series, es el dímero D. ¿Qué está sucediendo? El dímero D es un producto de degradación. Se eleva. ¿Por qué se eleva? Hay trombosis, hay coagulación intravascular diseminada. También como biomarcador de inflamación encontramos aquí el dímero D. Y bien, nuevamente, el deterioro de los linfocitos. Otros biomarcadores de inflamación, como un biomarcador clásico, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Bien, la procalcitonina aquí puede decir que se puede encontrar normal
Esto nos podría llamar la atención, sí, porque hacemos diferencial. La procalcitonina es un biomarcador útil en pacientes que tienen neumonía, específicamente neumonía, comparado con otros sitios de infección. Entonces aquí llama la atención que puede ser normal, ¿bien? Y si seguimos la línea del tiempo, ya estamos ubicando al paciente en sepsis. Entonces, esto llama la atención porque ven ustedes cómo en el continuo de la enfermedad, de la infección, cada vez pasa el tiempo y puede o no haber mayor progresión. Y hasta que culmine, por ejemplo, hacia la derecha, en falla orgánica múltiple, un escenario ya de mayor gravedad y de mayor complejidad, cualquiera que se enfrente a él. Bien, quiero hacer esta anotación de lesión miocárdica. Les he mencionado un par de veces lesión miocárdica. ¿Y por qué hablamos de lesión miocárdica? Bien, entonces en la literatura han clasificado a los pacientes enfermos por COVID-19 con lesión miocárdica. Entonces, cuando sepamos, escuchemos lesión miocárdica, quiero comentarles, quiero recordar que estamos hablando de una elevación de biomarcadores de daño miocárdico. Específicamente aquí pongo entre paréntesis la troponina I por ser el biomarcador que puede tener, es más bien más específico del corazón. Sin embargo, podemos hablar de lesión miocárdica también con otros biomarcadores, por ejemplo, la mioglobina, como también se los presenté, la CPK total, CPK-MB, ¿de acuerdo? Estos también son biomarcadores. ¿En cuál es la diferencia de uno de otro? La más específica, la troponina, y número 2, el tiempo en el que pueden liberarse, ¿de acuerdo? Entonces, elevación de biomarcadores de daño miocárdico por arriba del percentil 99, estamos frente a un escenario de lesión miocárdica. Siguiente, en esta misma imagen de impacto cardiovascular, quiero mostrarles que hay 3 posibles mecanismos. Aquí también hago un paréntesis para recordar que toda la información que tenemos hasta ahora, al menos en cardiología, lo que me ha tocado revisar, hay muchas cosas teóricas, ¿bien? No ha habido la oportunidad de hacer como tal ensayos clínicos bien controlados, no es posible y se entiende por la premura, por la gravedad que se vive actualmente. Entonces, quiero también decirles que toda la información que les presento debe tomarse con cuidado, ¿de acuerdo? Remito también a las referencias en todas las diapositivas por si hubiera alguna duda. Créanme, es la información que hay disponible y con eso es lo que tenemos que trabajar y tenemos que seguir proponiendo. Bien, entonces, en esta imagen, 3 posibles mecanismos por los cuales pueda haber impacto cardiovascular. Bien, por la infección de virus de SARS-CoV-2. El primero, una alteración de hiperinflamación, alteraciones inmunológicas. Ven ustedes cómo ahí en la imagen tenemos un neutrófilo que libera ciertas citocinas, ciertos factores de granulación que cuenta el mismo neutrófilo, y no es el único, los natural killer, tenemos linfocitos, leucocitos, etcétera, todos liberando, causando una lesión como tal directamente. Ahora bien, ¿a qué nivel puede ser esta lesión? Puede ser lesión directa, estaríamos en el contexto de miocarditis, bien. Número 2, a nivel de hiperinflamación de la economía general, liberar citocinas y producir una respuesta inflamatoria de gravedad, también puede haber lesión cardíaca por eso mismo. Siguiente, otro de los mecanismos como tal aquí, daño directo. Directo de esta misma célula puede estar atacando a tener tropismo por el corazón, como también lo vamos a mencionar. Hay información acerca de un receptor en particular en el cual el SARS-CoV-2 puede introducirse a la célula miocárdica. Bien, entonces ya tenemos 2, tenemos lesión por el mismo virus y lesión directa por células inflamatorias o incluso por las citocinas que pueden desprenderse. Siguiente, uno que se viene manejando y es muy fácil, quizás sería el primero en que deberíamos pensar, es por hipoxemia. Todos estos pacientes, como ustedes recuerdan, son síntomas respiratorios, el lugar donde se aloja el mayor daño es a nivel pulmonar. Entonces la hipoxemia va a ser un escenario frecuente, bien, si no como tal falla respiratoria, sí lo vamos a encontrar a estos pacientes con hipoxemia. Entonces la hipoxemia también puede causar específicamente lesión cardíaca. Hablamos de un infarto tipo 2, que esto es por aumento de demanda, sí, también podría suceder. Entonces la literatura remarca que otra de las fuentes de daño, para completar la tercera, sería por hipoxemia. Bien, entonces, contestando la pregunta, ¿si hay impacto no cardiovascular? Por supuesto que lo hay. Y al lado del corazón, ¿qué podemos ver? Vemos, como les mencioné, lesión cardíaca. Lesión cardíaca es pensar en automático en biomarcadores de daño miocárdico. Punto número 2, arritmias. Punto número 3, síndromes coronarios agudos. Y 4, falla cardíaca. ¿De acuerdo?
Siguiente, quiero seguirme enfocando en los biomarcadores. ¿Por qué? Pues porque son las herramientas que tenemos a la mano, las herramientas que están disponibles. Si bien no podemos tener todos, sí podemos tener idea de que estamos frente a un escenario de impacto cardiovascular, además de la infección por COVID-19. Y aquí en el centro de esta figura pone nuevamente a las troponinas como lesión miocárdica, ponen otro biomarcador, el péptido natriurético. Este biomarcador lo podemos encontrar a nivel de cardiología. Se eleva cuando un paciente tiene daño cardíaco y específicamente insuficiencia cardíaca. Siguiente, el dímero D que causó mucho furor porque desde un principio los pacientes, conforme iban empeorando su condición clínica, el dímero D iba aumentando. Eso también ya es bien conocido en escenarios de sepsis, el dímero D aumenta. Sin embargo, aquí más adelante vamos a platicar en un algoritmo qué sucede con el dímero D. Otros biomarcadores de inflamación también ya conocidos, la interleucina 6, una citocina inflamatoria por excelencia, y la ferritina, ¿de acuerdo? Siguientes biomarcadores que también se mencionan aquí, la proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica, la procalcitonina que platicamos hace un par de diapositivas que puede estar normal. Sin embargo, son biomarcadores de inflamación, ¿de acuerdo? Entonces estamos frente a una infección que nos está provocando hiperinflamación y a su vez daño miocárdico. Les presento esta imagen. En este estudio de este grupo europeo, comparan a este biomarcador clásico, que es la interleucina 6, y lo ponen en dos curvas distintas. En azul, pacientes que sobrevivieron a la infección, y en rojo, pacientes que no sobrevivieron. Bien, entonces lo grafican el biomarcador interleucina 6 contra los días en los cuales fueron haciendo distintas mediciones. Y vean ustedes la diferencia en la cual el impacto de pacientes que no sobrevivieron, conforme avanzaban los días, muy probablemente se deterioraba el cuadro clínico, aumentaba la cantidad de interleucina 6. Bien, estamos hablando frente a un escenario de mayor inflamación. Siguiente, vemos a la ferritina en suero, en la cual podemos observar nuevamente en color azul pacientes que sobrevivieron y en color rojo pacientes que no sobrevivieron. Y ven ustedes la diferencia es amplia. Aquí les menciono que no importa bien si no tenemos el número de pacientes como tal de cuántos fueron, podemos identificar que es bien marcada la diferencia entre ambos biomarcadores. Siguiente, en esta imagen, en las tablas de cajas y bigotes, al lado izquierdo están las troponinas cardíacas. Vean ustedes, también se hace la misma diferencia. En color verde, pacientes que se fueron a casa, y en color amarillo, pacientes que fallecieron. Y vean ustedes, del lado izquierdo, la troponina es alarmante, la cantidad o la diferencia que se puede tener en pacientes que fallecieron, tuvieron mayor cantidad de troponina. Bien. Siguiente, proteína C reactiva, nuevamente, hiperinflamación. La diferencia es abismal, hablar de pacientes que fueron a casa y pacientes que fueron o que fallecieron. Y número 3, en esta gráfica de la izquierda, nuevamente, la interleucina 6. Mayor cantidad de interleucina 6 en pacientes que fallecieron contra pacientes que pudieron recuperarse e ir a casa. Del lado derecho, vemos a las troponinas de alta sensibilidad. Estas son otra serie de biomarcadores que utilizamos hoy en día. Y también nuevamente vuelven a utilizar lo mismo, pacientes que sobrevivieron a la infección y los que no sobrevivieron. Y ven ustedes, conforme va avanzando el tiempo, y al menos ponen en esta gráfica 22 días de que empezó la infección. Entonces vean ustedes cómo estamos frente a un escenario que no es de 1 o 2 semanas. Al menos se pueden graficar aquí 3 semanas y vemos cómo el paciente que no sobrevivió se fue deteriorando. Es decir, estamos frente a un escenario que el paciente que tuvo mayor complicación por COVID tuvo también impacto cardiovascular. En esta gráfica, que es una correlación, del lado izquierdo correlacionan inflamación con lesión, y de inflamación pusieron a la proteína C reactiva. Y para hablar de lesión, recordar, hablamos de troponinas. Entonces, si ven ustedes, la correlación es baja, tenemos una R de 0.2. Si es baja, podríamos decir que en los sistemas biológicos tomar en cuenta 0.2, 0.3 es válido. Aquí tenemos 0.28. Y es interesante saber, como lo hemos venido hablando en las gráficas previas, que de la mano de este estado de hiperinflamación hay mayor lesión cardíaca. Entonces, a tomar en cuenta que si bien no podemos medir todos estos biomarcadores, que quizás en algún escenario pudiera ser difícil o incluso hasta experimental, por ejemplo, medir interleucina 6, sí podemos tener alguno de ellos. Y si vemos que el aumento de uno de ellos
nos debe de hacer sospechar que el cuadro va hacia el deterioro. En la gráfica de la derecha también otra correlación. Aquí correlacionaron lesión con insuficiencia cardíaca y de lesión utilizaron la troponina T y para hablar de insuficiencia cardíaca hablaron del péptido natriurético. Entonces, aquí también vemos una correlación que es de 0.37. También para hablar de un sistema biológico vale la pena decir que podríamos tomarla en cuenta. De acuerdo, es una correlación positiva en la cual también vemos que a mayor lesión hay mayor daño cardíaco, mayor insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, nuevamente, si pudiéramos tener a la mano, por ejemplo, un estudio de imagen para saber si hay o no insuficiencia cardíaca, también podríamos hacer sospechar que estos biomarcadores están a la alza. Nuevamente, aquí hablamos de pacientes que se curaron contra pacientes que fallecieron. Bien, entonces nuevamente a la izquierda está el grupo de las troponinas. ¿Y por qué? Vean ustedes cómo hicieron aquí 3 grupos. Bien, pacientes que fallecieron, troponina a la admisión, cuando llegaron al hospital o al centro donde se atendieron, concentraciones muy bajas. Durante su hospitalización se expresa una mayor concentración y aquí comparan el valor que tuvieron al ingreso contra el valor que tienen durante su hospitalización. Este artículo no menciona en qué momento se compararon, sin embargo, sí hacen esta diferencia y la resaltan, al menos en esta gráfica sí podemos observarla. Las cajas con bigotes tienen una diferencia y para ellos les resultó significativamente estadística, ¿de acuerdo? El número 3, marcan aquí pacientes que estaban ya en fases finales, también mayor expresión de troponina T en pacientes que fallecieron. Y si comparan las tres, se comparan los 3 momentos, también para ellos en este estudio es una diferencia significativamente estadística. Ahora bien, en esta misma gráfica de la izquierda, en su parte B, en su parte hacia la derecha, ven pacientes que se curaron y ven, también hacen las mismas mediciones al ingreso, durante la hospitalización y antes de ir a casa. Entonces, si podemos comparar de forma gruesa pacientes que fallecieron contra pacientes que se curaron y lograron ir a casa, sí hay una diferencia en la concentración de troponinas. Si bien en los pacientes que lograron curarse la concentración no es significativamente estadística, al comparar con pacientes que sí fallecieron, podemos observar que sí hay una diferencia de este biomarcador. A la derecha, la gráfica volvieron a hacer lo mismo, pero hablaron de insuficiencia cardíaca con el BNP. Nuevamente podemos ver pacientes que fallecieron. Ven ustedes las concentraciones, 3 momentos diferentes, ingreso, hospitalización y al final vemos cómo sí aumenta, va aumentando, va de la mano con la troponina T, como lo hemos visto en las gráficas previas también. Pacientes que se curaron, hay una expresión también, no se salvaron también de tener un impacto cardiovascular. Sin embargo, aquí nuevamente podemos observar que debido a estas mediciones que se hicieron, se compara el grupo en sus 3 momentos, ingreso, hospitalización y previo a ir a casa, no es significativamente estadístico. Siguiente, biomarcadores. En esta gráfica quisieron comparar a pacientes que tenían o no factores de riesgo cardiovascular. Como desde ahí partimos, venimos de los factores de riesgo cardiovascular que nos preocupan a todos los cardiólogos. Bien, hacen 4 grupos, pacientes con factores de riesgo o sin factores de riesgo cardiovascular y medición de biomarcadores, troponinas. Bien, ven ustedes pacientes en gris, la curva más plana, sin factores de riesgo cardiovascular, más una medición de troponinas, tienen sí, mortalidad sí, pero comparada con la curva más alta es mínima, ¿de acuerdo? Es 7, mortalidad de 7 versus una mortalidad de 69. Siguiente curva en azul, pacientes con enfermedad cardiovascular más una medición de troponinas que son normales, aumenta la mortalidad a 13.33. Vean ustedes el simple hecho de tener esos factores de riesgo cardiovascular, que no solo importa la edad que tenga un paciente, sino los factores de riesgo cardiovascular. Número 3, vean ustedes la gráfica en amarillo, pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovascular, con medición elevada de troponinas, la mortalidad se va hasta 37.5%. Vean ustedes esta diferencia, de tener únicamente el biomarcador, hablar de lesión miocárdica, de 7.6, la curva más plana, contra esta de 37.5, 30% más de mortalidad. Y la más alta, los que se mueren más,
pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular más troponinas elevadas, mortalidad del 69.44%. Vean, esto es alarmante. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos ubicar a muchos de nuestros pacientes. Muchos mexicanos tienen estos primeros 4 factores de riesgo cardiovascular que mencionamos, que han mencionado todos los días: obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión. Entonces, por el simple hecho de contar alguno de ellos, aumenta mortalidad, al menos 13%. Y si, además de los factores de riesgo, se elevan los biomarcadores, específicamente troponina, y hablamos de lesión miocárdica, nos vamos casi hasta un 70% de mortalidad. Bien, quiero englobar en esta imagen el impacto cardiovascular. Contestamos la pregunta, ¿cuál es el impacto cardiovascular? Y vean ustedes el impacto que tiene. En esta imagen del lado izquierdo empieza la infección por SARS-CoV-2 y vemos cómo hay impacto a distintos niveles. A nivel del sistema del endotelio, pericitos, bien, esto nos permitiría tener al menos una lesión vascular como tal. Siguiente, vemos al corazón, en la cual entran la microvasculatura, ¿de acuerdo? Siguiente, la enfermedad coronaria. Pueden tener enfermedad coronaria preexistente y la infección por SARS-CoV-2 progresar, aumentarla. Sí, sí se puede. Siguiente, inflamación. Ven ustedes cómo tienen en el centro de la imagen toda esta expresión de citocinas. Aquí sí lo mencionan como una tormenta de citocinas. Regreso al concepto de hiperinflamación. Vean ustedes cómo se pueden liberar todos estos biomarcadores a la economía de cada paciente, y esto provocar nuevamente pues un estado de hiperinflamación con lesión directa o a cualquier punto de la economía. Un punto importante aquí en esta imagen es, menciona miocarditis fulminante. ¿De dónde sacamos esta idea? Bien, recordar que este es el 7º coronavirus que se tiene conocimiento. De los previos, si bien no son iguales, SARS-CoV-1, por llamarlo así, y el otro, MERS, podemos tener información de esas enfermedades previas en el cual ha tenido impacto. Hasta el momento yo no encontré que hubiera como tal miocarditis fulminante, pero sí miocarditis. Y aquí hacer el paréntesis que para hablar de miocarditis tenemos que cumplir con uno de los criterios que son criterios conocidos, criterios de Dallas para hablar de miocarditis, y es tener inclusiones o daño directo en el corazón. Hasta ahora no se ha reportado como tal, insisto, es algo teórico que se tiene de acuerdo a las infecciones previas por estos virus que son parecidos a este que nos estamos enfrentando hoy en día. Siguiente, hasta abajo vemos que hay daño miocárdico directo. Sí, sí lo hay, como lo hemos venido platicando. Nuevamente aquí se abre otro grupo en el cual es miocarditis, ya no miocarditis fulminante, sino miocarditis, que sí hemos visto, sí hay expresión. Bien, siguiente, aparte, la miocarditis puede darnos, una de las formas de expresión es la falla cardíaca, ¿de acuerdo? Pacientes que vienen por una infección viral y terminan en falla cardíaca previa a una miocarditis. Es un contexto que sí sucede, pasa por diversos virus, pueden afectarnos y darnos miocarditis. Bueno, pues aquí podemos encontrarnos uno. Y otro que también se ha reportado son arritmias, específicamente por la infección. No necesitamos hablar de tratamiento para decir que esta infección nos puede provocar arritmias. Sí, también se ha identificado. Vamos a platicar más adelante de las arritmias y el impacto que pueden tener. Ahora bien, pongo esta fotografía de dos grupos de fármacos que han causado controversia en los últimos 2 meses. Número 1, pongo aquí uno de la familia de los IECAS, ¿de acuerdo? Y pongo al enalapril, pero me quiero referir a ellos como cualquiera de los IECAS disponibles. Bien, vamos a hablar de los IECAS y vamos a hablar de estos antimaláricos. Y aquí pongo al plaquenil, porque también ha causado mucha controversia. Recientemente en JAMA publicaron si sirve o no plaquenil, qué está pasando. Hubo recomendaciones a nivel mundial para que todo mundo usara plaquenil y vamos a platicar por qué sí o por qué no usar plaquenil. Bien, los IECAS. Hay 2 hipótesis, bien. Hubo furor también por hablar de IECAS. ¿Por qué? Porque hubo una corriente que decía que los IECAS, hago mucho hincapié, esta información es teórica, bien. No tenemos evidencia como tal ya probada, científica. Y es teórica porque sí, efectivamente, de ahí nacen muchas conclusiones, pero también hipótesis. Por eso lo pongo aquí así, fármacos, IECAS, y quiero que se quede así como 2 hipótesis. A su derecha ven ustedes que representan a
esta proteína, que es un receptor, el receptor de la enzima convertida de angiotensinógeno, número 2. Este receptor no es como tal del que más se hable, pero también está ahí, ya sabemos de su existencia. ¿Y qué sucede? Pues bueno, estos pacientes, recordar que estos pacientes que toman esta familia de fármacos YECAS, estos fármacos los utilizamos mucho, no solamente en cardiología, son fármacos que se pueden utilizar también en otras especialidades. Entonces, son fármacos que la gente consume. Entonces, sabemos bien cómo funcionan, pues también sabemos que tienen ese receptor, y los pacientes que tienen este tratamiento de forma crónica, hemos visto que tienen mayor cantidad de este receptor en sus células. Específicamente nos preocuparía las cardíacas, sin duda alguna, pero también hay en músculo liso, hay en pulmón. Entonces, se sabe, también nuevamente hago el hincapié que esto es teórico, pero sí sabemos que el SARS-CoV, el previo al que nos enfrentamos, tiene mayor afinidad por este receptor de AC2. Entonces, asumimos que también este virus tiene afinidad a este receptor. Entonces nos prende un foco rojo al saber que gran cantidad de los pacientes a nivel mundial toman este grupo de fármacos. Entonces, ¿qué sabemos? Que este virus puede tener mayor afinidad por el receptor, por lo tanto, se habla de una hipótesis que estos pacientes pueden tener mayor riesgo de contraer infección por SARS-CoV-2. Y ven ustedes, ahí está en el dibujo de la derecha, como tiene mayor cantidad de receptores, puede internalizarlo la célula y bien provocar regulación a la baja, pero contaminación de la célula. Entonces, ese es un punto teórico que causó mucho pánico y que prendió los focos rojos y que de inmediato quisieron decir, ¿suspendemos o no los medicamentos? ¿Qué hacemos? Extendieron los medicamentos a no solo los YECAS, sino también al otro grupo de medicamentos, los ARA2. ¿Qué hacemos? Hubo mucha confusión. Ahora más adelante les comento qué sucedió, qué hizo la comunidad internacional para responder ante estas dudas. Entonces, la siguiente hipótesis sobre SARS-CoV-2 y los YECAS es que al tener menor o regulación a la baja de este receptor, ven ustedes en la imagen, sitúense donde está la angiotensina 2. La angiotensina 2, si pasa por este receptor AC2, puede convertirse en angiotensina 1,7, en la cual tenemos menor conocimiento de cuál es la propiedad como tal de esta molécula. Bien, al tener mayor concentración de angiotensina 2, ven ustedes que puede estimular a dos receptores. Un receptor está como AT1R en azul y el número 2, AT2R en número verde. Uno podría favorecer actividad y el número 2 podría suspender actividad. ¿Y qué nos preocupaba más? Que la angiotensina 2, si se pega al receptor número 1, va a ocasionar vasoconstricción, hipertensión, inflamación, fibrosis y proliferación. Entonces, ¿qué está pasando? También podemos decir que si tenemos mayor concentración de angiotensina 2, vamos a tener estos efectos deleterios. Estos efectos son los que podemos omitir si nos vamos más hacia la izquierda y usamos el medicamento. Vean ustedes dónde viene el angiotensinógeno, pasa por la renina y se convierte en la angiotensina 1. Ahí es donde funcionan estos fármacos y donde nosotros, los cardiólogos, los utilizamos con mayor frecuencia. Entonces ahí es donde dejamos y donde rompemos esta cadena. Por eso, teóricamente también se supo que tienen mayor beneficio tener o mantener este tratamiento. No pensar que todo es como lo planearon en este esquema, sin embargo, sí se buscó que no tuvieran mayor mortalidad estos pacientes comparado ya en datos gruesos. Bien, se hizo esta revisión, este grupo, recientemente, ante esta controversia, si sí había o no, por esta familia de fármacos, mayor riesgo al menos de infección por COVID-19, estudiaron a 6,000 pacientes, que bien, es un número importante que sí nos podría evitar sesgo. Entonces ellos estudian 6,000 pacientes que tuvieron infección por COVID-19 y los valoran, quiénes murieron o quiénes no murieron. Conclusión de este estudio, muy importante porque viene a darnos luz, bien, en esta controversia. No hay evidencia que esta familia de fármacos, los YECAS o los ARA2, aumenten el riesgo de infección de COVID-19. Recuerden ustedes que el esquema previo es teórico, fue información teórica que sí debemos de tomar en cuenta, sin embargo, tener en cuenta que es con mucha reserva. Siguiente fármaco del que vamos a platicar son los antimaláricos y más macrólido, ¿de acuerdo? Grupo francés que estudiaron
la combinación de estos antimaláricos con macrólido, hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento para COVID-19. Entonces, vean ustedes cómo incluso muchas de las publicaciones que se pueden leer actualmente no han sido revisadas por pares. Son muchas publicaciones que se han pasado muchos filtros. Se entiende también que debe ser así, que no puedan tener tanto rigor científico debido a la contingencia que se vive. Sin embargo, sí quiero hacer un paréntesis en este artículo. ¿Por qué? Porque este es el origen de por qué se recomendó la hidroxicloroquina con la acitromicina. Aquí en azul les pongo lo que ya sabemos. Los antimaláricos, hidroxicloroquina o la cloroquina, tienen afectación cardiovascular y la principal es con un bloqueo fascicular. Siguiente, los macrólidos. También ya sabemos qué le hacen al corazón y principalmente es una familia bien conocida que pueden prolongar el segmento QT. Esta es la gráfica del artículo del grupo francés que ellos recomiendan y hacen 3 grupos de comparación. En controles vemos en una línea negra, vemos en azul a pacientes que recibieron hidroxicloroquina y en verde pacientes con esta combinación de hidroxicloroquina y acitromicina. Y vean ustedes, a la izquierda compararon el porcentaje de pacientes con la prueba positiva. Bien, aquí si hago ese énfasis que es la prueba positiva, prueba por PCR, recordar que hasta el día de hoy son las pruebas que tenemos, pero tampoco son las pruebas más confiables. Bien, entonces vemos que comparan las pruebas positivas, el porcentaje de prueba positiva, contra el tiempo, cómo han ido evolucionando. Y vean ustedes cómo en la parte de arriba, por cada día, comparan los grupos y tratan de validar si tiene o no significancia estadística. Y ven ustedes, conforme avanza el tiempo, efectivamente, los pacientes que tienen o que recibieron tratamiento con esta combinación de antimaláricos y macrólido, tienen el mejor desenlace. Ven ustedes, al día 5, veamos que tienen el porcentaje de prueba positiva se fue a 0. De acuerdo a esta gráfica, está en 0 en el día 5, el día 6 continúa en 0. La gráfica, en la línea azul, pacientes que solo hidroxicloroquina, al menos tendrán una positividad de la prueba, una reducción del 100%, al menos el 50% en el día 6. Nada despreciable. Y los controles que no recibieron ninguno de estos fármacos o de estas combinaciones persisten a lo largo de 6 días, muy poco tiempo, recordar lo que hemos venido platicando. Hablamos de un continuo de 1, 2, 3 semanas. Aquí vemos 6 días y vemos cómo la prueba, al menos del 100%, se mantendrá en un 85, 90% positivo. Ven ustedes en la parte de arriba, la P al día 6, la ponen como menor a 0.001. Sensacional, está la cura para el COVID-19. Ven ustedes, también les pongo en azul, 19 pacientes fueron los que se compararon y los que se llegaron a las conclusiones que les muestro aquí. Si bien el rigor no podemos someterlo a un gran rigor científico, 19 pacientes no nos puede llevar la pauta para hacer una recomendación formal e instituir un tratamiento en pacientes que tenemos con afectación grave. Que si sabíamos, como se los mencioné previamente, que estos fármacos pueden ocasionar alteraciones del ritmo, y esto sucedió cuando se prende este alarma, todo el mundo empieza a dar estos fármacos. ¿Por qué? Pues porque se entiende también la desesperación por querer ayudar a los pacientes. Entonces, ¿qué vemos? Que se empieza a prolongar el QT, y les pongo ahí un electro, una de las arritmias que se pueden provocar por la prolongación del QT. Pacientes con fibrilación ventricular. Y aquí entramos a pacientes que estaban graves con un evento de fibrilación ventricular, pues terminamos de aumentar la gravedad de estos pacientes. Bien, la Sociedad Europea de Cardiología, después de ver cómo se complicaban estos pacientes, emite una recomendación. Es una guía que específicamente habla de enfermedad por COVID-19 y afectación cardiovascular. Y aquí, ¿qué nos dice del manejo del QT? Bien, pongo aquí en azul el número dorado para que recordar en cuanto al QT. El QT corregido debe de ser menor a 500 milisegundos. Y pone aquí en 2 cuadros azules, ¿qué tenemos que hacer? Bien, estos pacientes, ¿qué les debemos hacer? Si ya tenemos, bueno, al menos, si ya les dimos o tenemos en mente darle este tratamiento, debemos tomar un electrocardiograma. Y el electrocardiograma basal debe de medir el QT corregido. Aquí se los pongo, número dorado, menos de 500 milisegundos. Bien, y además debemos evaluar otras comorbilidades que pueda tener. Por ejemplo, que no tenga alteraciones cardiovasculares, que no sea un paciente ya de cardiología, pacientes con antecedentes de arritmia, que no tenga síncope,
¿de acuerdo? Que no tenga antecedentes de un síndrome de QT largo, que también nos estaríamos aumentando todavía más el riesgo, ¿de acuerdo? Otro de los puntos que toman a consideración en la valoración previa es la frecuencia cardíaca, que no tenga bradicardia, no menos de 50 latidos por minuto. Otros de los factores modificables que podemos observar son estos medicamentos que pueden prolongar el QT, también bien conocidos. Si no se requieren, se pide que se suspendan. Y electrolitos a tener en mente para, antes de iniciar alguno de estos medicamentos, potasio arriba de 4, obligado, bien, y calcio iónico mayor a 4.5, de rutina, dar magnesio a todos los pacientes, bien. Y de ahí, ya que tenemos a un paciente, medimos el QT y tiene menor o mayor de 500 milisegundos, podemos decir, si tiene un QT menor, podemos iniciar este medicamento. Si no lo tiene, si no cumple con esta regla, debemos suspenderlo. No hay indicación para iniciarlo. Y si de verdad se quisiera iniciar, se pide que se haga una valoración, pero bueno, el punto es no iniciarlo, tener en cuenta que si tenemos esa medición, no podemos iniciar el medicamento porque pondríamos en riesgo a este paciente. Y bien, al grupo que le pudimos iniciar este medicamento, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirlo con electrocardiograma. Incluso hasta esta misma guía nos dice que debemos de ponerle un monitor, ¿de acuerdo? Dado la escasez, es difícil que se pueda cumplir con esto. Sin embargo, nos dice que sí, al menos después de haber iniciado 1 o 2 dosis, estamos hablando de al menos 24 horas, estamos obligados a un nuevo electrocardiograma. ¿Por qué? Porque debemos de medir nuevamente el QT. Ven ustedes que si está menor de 500 o no ha habido un cambio o el cambio es menor a 60 milisegundos, no requerimos más, podemos seguir con el tratamiento. Y por otra parte, si hubo un cambio, si se prolonga el QT, aquí debemos suspender el medicamento, ¿de acuerdo? Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, querer iniciar este medicamento, les quise iniciar con la información que tenemos, de dónde surgió esta combinación de fármacos. El impacto es bajo, pero es lo que tenemos. Entonces, si lo vamos a utilizar, necesitamos obligado, previo a indicar este medicamento, un electrocardiograma. Bien, aquí les pongo, así es como se lo encontraron médicos en las autopsias. ¿Qué está pasando con estos pacientes? Gran mortalidad por esta enfermedad. Y vean ustedes, abajo son 2 trombos. Abajo a la izquierda es un trombo en la arteria pulmonar y abajo a la derecha es un trombo en femorales. Bien, entonces así los encontraron y pensaron, está sucediendo, estamos viendo trombosis. ¿Por qué estamos viendo trombosis en este tipo de pacientes? Y bien, sí, efectivamente se identificaron alteraciones de coagulación, se habló de coagulación intravascular diseminada, se habló de trombosis. ¿Qué estaba sucediendo? Este grupo habla o intenta explicar de forma inmunológica qué está sucediendo. Y aquí nos remitimos a que sí hay trombosis a nivel pulmonar. Ven ustedes aquí el alveolo. Entonces, en el alveolo sí vemos que hay aumento de los mediadores proinflamatorios, como lo hemos estado platicando también, gran cantidad de células que aumentan las citocinas y que estas citocinas estos mensajeros pueden llevar factores que son procoagulantes, también ya bien conocidos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ven ustedes en la imagen del alveolo que ponen en los vasos formación de coágulos, ruptura vascular, hemorragia. Entonces tenemos hemorragia y coágulos. Entonces es un punto de inflamación localizada en la cual nos está dando trombos. No necesariamente, como lo sabemos, que pacientes que están encamados, baja movilidad, sepsis, podemos pensar en que tienen o necesariamente tendrían que tener una trombosis venosa profunda. Estos no, o lo pueden tener, pero no necesariamente. Aquí vemos que la infección a nivel pulmonar está causando una lesión que provoca trombosis a nivel pulmonar. Y aquí lo comparan, la trombosis que se identificó en los pacientes con infección de SARS-CoV-2, lo comparan con alteraciones inmunológicas que podemos observar en pacientes con cáncer, de acuerdo al síndrome hemofagocítico o un síndrome de respuesta por macrófagos. Entonces lo comparan y vemos que al menos estos pacientes con trombosis que están enfermos por COVID-19, repito, tienen hemorragia intrapulmonar y trombosis intrapulmonar, comparado con los eventos trombóticos que podemos observar en otros síndromes de hiperinflamación.
Aquí lo identificamos y también el sistema nervioso central. Recuerden ustedes que otra de las causas, y también se platicó que causó controversia, fue que pacientes jóvenes que se estaban identificando con alteraciones neurológicas, una de ellas trombosis. Bien, sí pueden identificarse. Nuevamente quiero recalcar que esta es información teórica. Bien, sí estamos encontrando a los pacientes con trombos en diversos lugares, sin embargo, lo que tenemos es esto. Podemos observar si tienen o no trombos en algún lugar. Nos ponen aquí una pirámide en la cual en la base tenemos a todos los pacientes que van a irse infectando o van a tener infección por SARS-CoV-2. Y esa es la base de la pirámide, pacientes que van siendo asintomáticos y tienen, que son portadores, asintomáticos con la infección, y ya se empieza a cambiar el color. ¿Por qué? Pues porque se ponen los focos rojos de qué debemos hacer. Ya sabemos que tienen trombosis, ya los encontramos post-mortem con trombos en diversos lugares, principalmente a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué nos pide de acuerdo a esta pirámide? Este grupo nos pide evaluar los factores de riesgo también que puedan provocarnos trombosis. ¿Y cuáles son estos? Nuevamente, la edad, pacientes que tienen, pues que están encamados, como serían estos pacientes, pacientes con alta respuesta inflamatoria, daño endotelial, en fin, pacientes que del día a día que tenemos por infección por COVID tienen todos estos factores. Entonces nos piden prender un semáforo. ¿Para qué? Para prender la alerta y saber que entre mayor riesgo puedan tener, debemos darles tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí a la derecha lo ponen como profilaxis para evitar estos trombos. Ahora bien, quiero pasar a los algoritmos. Preparé quiero enfocarme en 4 algoritmos para que puedan identificar la afección del COVID a nivel cardiovascular. Son 4: riesgo cardiovascular, riesgo tromboembólico, pacientes con infarto con elevación del segmento CT y el riesgo arrítmico por fármacos. En riesgo cardiovascular, este grupo de Brasil, recordar que Brasil también tiene gran cantidad de pacientes por COVID-19. Entonces, vean aquí cómo en esta imagen nos piden evaluar los factores de riesgo cardiovascular. Es algo que sí quisiera que se quedara para llevar a casa, evaluar los factores de riesgo cardiovascular que son del día a día. Y también ustedes los colores que nos ponen, nuevamente tratan de hacer un semáforo para saber, hay o no, eso sería la división, hay o no factores de riesgo cardiovascular. El grueso de nuestra población va a tener factores de riesgo cardiovascular. Entonces, una vez que se identifican los factores de riesgo cardiovascular, al menos del semáforo nos olvidamos del verde. Nos iríamos a evaluar los siguientes síntomas. Y entonces aquí, ¿qué síntomas pueden tener? Recordar en cardiología, los síntomas que se pueden presentar es falta de aire, que aquí podría meter ruido un paciente que tiene infección pulmonar si tiene o no falta de aire, dolor torácico, valdría la pena hacer semiología, saber si es dolor torácico de origen cardíaco o si es de origen pleural, para poder tener en cuenta ese síntoma tan específico del corazón. Edema me podría parecer otro de los síntomas que nos hablarían que es de riesgo cardiovascular. Después de los síntomas nos piden electrocardiograma y troponina. Bien, entonces ven ustedes cómo vamos a ir armando una historia clínica y podemos clasificar a nuestros pacientes. ¿Cuál es la finalidad de clasificar a nuestros pacientes? Hacer un triage también, saber quiénes se pueden complicar, saber que si al menos tiene factores de riesgo cardiovascular, tiene síntomas, tiene electrocardiograma alterado o troponinas positivas, este paciente, como lo vimos en las gráficas previas, desde el inicio es un paciente potencialmente complicable. No nada más por la infección de COVID-19, sino también por el riesgo cardiovascular que le va a conferir. Entonces ven ustedes cómo ponen el semáforo en rojo, sería el dato de alarma, saber que este paciente al menos puede requerir unidad de cuidados intensivos. Aquí se sugiere hacer un estudio de imagen para saber qué repercusión ha tenido y poder cuantificar el daño cardiovascular. Riesgo tromboembólico. Esta gráfica la hizo la Sociedad Española, en la cual ellos pueden decir, nos informan, sí, ok, estamos viendo a los pacientes que tienen trombosis, hay que evaluar los factores de riesgo. Y nos piden aquí, número 1, hasta arriba, valorar riesgo hemorrágico. Entonces, ¿en qué nos debemos de fijar? En las plaquetas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la propuesta es anticoagular a estos pacientes. Recordar que estar hospitalizado es el mayor factor de riesgo para hacer una trombosis venosa profunda. Entonces, por el simple hecho de estar hospitalizado. Bien, nos vamos a dirigir a el mayor riesgo que pueden tener estos pacientes por la infección.
Entonces aquí nos piden nuevamente hacer un semáforo. ¿Tiene criterios de gravedad? Sí o no. Muy probablemente los pacientes que estén hospitalizados los van a tener. Entonces ahí lo que nos pide este algoritmo es evaluar el riesgo tromboembólico. ¿Y qué debemos de tomar en cuenta? Aquí aparece el dímero D, que es el que platicamos desde un principio, que se va a elevar en diversas situaciones. Aquí nos dicen que más de 3 veces lo normal ya es un foco rojo. Número 2, la ferritina elevada mayor de 1000, foco rojo. Linfopenia menor a 800, foco rojo. Alteraciones de riesgo o que puedan propiciar un embolismo, como cuál, alteraciones cardíacas, vasculares o neurológicas, ¿de acuerdo? Pacientes que puedan tener se consideran de alto riesgo los que pueden tener una línea venosa. Todos estos pacientes que estén hospitalizados seguramente la van a tener. Y todavía de mayor alarma, el dímero D mayor a 6 veces. Entonces nos pide aquí agrupar a los pacientes en cómo, siguiente, medir la función renal. ¿Qué tan deteriorada o cómo encontramos la función renal? ¿Por qué? Porque si ya identificamos que son pacientes graves, con alto riesgo tromboembólico y que tienen función renal deteriorada, tenemos que adecuar el tratamiento antitrombótico. Y el de sugerencia, el que está disponible, que podemos utilizar en nuestro medio, aquí se menciona, es la enoxaparina. Se habla de que pacientes con menor gravedad se puede dar una dosis profiláctica, recordar la dosis profiláctica, 40 miligramos cada 24 horas subcutánea para todos los pacientes, no importando el peso, es la dosis profiláctica. Y la dosis terapéutica, y aquí hablan de dos incluso, una intermedia y una dosis plena de anticoagulación. La dosis plena de anticoagulación es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, como máximo 100 miligramos. ¿De acuerdo? Recordar, ¿por qué? Porque también nos podemos ir del otro lado. Pacientes que pueden estar anticoagulados pueden sufrir no de trombos, sino también de hemorragias. Entonces, para recordar el riesgo tromboembólico, identificar biomarcadores, aquí juega un papel importante el dímero D, al menos 3 veces por arriba, es de riesgo. Antecedentes en cuanto a enfermedades y la función renal. Estos 3 parámetros nos van a permitir identificar o clasificar a nuestros pacientes y poderles ofrecer el tratamiento. Bien, el siguiente algoritmo se preparó para pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Recordar que la gran mayoría de los pacientes en el mundo se mueren de infarto con elevación del segmento ST. México no es la excepción. En México tenemos una alta incidencia de pacientes que llegan con infarto no reperfundido. Esto es que nunca recibió atención médica. Pasaron horas y después lograron encontrar atención médica. Esa es la gravedad de nuestro medio. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Vamos a seguir viendo estos pacientes? Por supuesto que sí los vamos a seguir viendo. No se van a detener. La infección por COVID-19 no va a hacer que estos pacientes disminuyan. Los pacientes están ahí. ¿Qué se identificó en otros países? El primero en identificarlo fue Italia, seguido de España. ¿Qué sucedió? Encontraron a los pacientes o a las personas muertas en casa y asumen de la mano a que bajó hasta el 80% la incidencia de infartos en esas regiones, asumen que estos pacientes nunca buscaron atención médica y murieron en casa. Entonces, ¿qué sugirieron? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar alerta. ¿Qué se propone en estos pacientes? Recordar que estos pacientes, cuando se hace diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST, tenemos 12 horas para tratarlos y para reperfundirlos. Recordar que las primeras 3 horas son las que mejor pronóstico tienen en general. Y tenemos en México 2 opciones. Número 1, el tratamiento fibrinolítico de alta disponibilidad. Y número 2, llevarlos a angioplastía primaria. Bien, yo sugiero, dada la presentación de los pacientes, que sí se les ofrezca el tratamiento fibrinolítico, bien, porque sí está demostrado que puede ser, si no es superior, sí es equivalente a la angioplastía primaria. Entonces sí hay que ofrecerlo, hay que buscarlo, llevar a estos pacientes a reperfusión temprana. Siguiente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Los llevamos o no a cateterismo cardíaco? Aquí entró en controversia saber si requieren o no llevarlos a cateterismo. ¿Por qué? Pues porque esto puede implicar movilizar al paciente, llevarlo de un hospital a otro, incluso porque tenemos baja disponibilidad de las salas, al menos 24/7 en nuestro país, en nuestro medio. Entonces, sí nos piden que tengamos en cuenta eso. Y este es un modelo europeo, que aquí sí marcan un servicio 24/7, un servicio de hemodinámica. Nosotros no lo tenemos así. Entonces yo les sugiero
estos pacientes, lo más importante es, les pongo a la derecha un electrocardiograma con un infarto agudo con elevación del segmento SOT. ¿Qué debemos hacer? Tomar el electrocardiograma, hacer diagnóstico y ofrecerle el tratamiento. El tratamiento que creo yo más conveniente para nuestro medio es ofrecer fibrinolisis a los pacientes, no negarla, evitar el contagio, ponernos en seguridad también a nosotros, evitar mover a un paciente que quizás puede estar grave. Bien, solo recordar que se deben de tomar en cuenta alteraciones específicamente hemorrágicas o que tengan antecedentes de cirugía o EBC para poder brindar este tratamiento. Pero sin duda alguna en nuestro medio lo que debemos hacer es hacer diagnóstico, número 1, y número 2, ofrecer fibrinolítico. Siguiente algoritmo que les presento es el riesgo arrítmico por fármacos y también lo vamos a manejar como un semáforo. Y quiero empezar por, nos piden aquí 4 puntos para saber, ok, les vamos a dar esta combinación de hidroxicloroquina más acitromicina. ¿Qué hacemos? Bien, tomar también el electrocardiograma, recordar es de lo indispensable, tomar el electrocardiograma y ahí les pongo a la derecha, ¿qué debemos hacer? Paso número 1, y nos ponen aquí en este algoritmo que hicieron y que es muy amigable porque es de facilidad poder identificar, aunque no sepamos cómo se mide el QT, nos pide aquí localizar las R's y medir el QT. Bien, entonces, si el QT es menor a lo que medimos entre la R, en automático caemos en la luz verde. Luz verde es, podemos iniciar este tratamiento. ¿De acuerdo? Siguiente, ¿qué pasa si este QT es mayor? Bien, pasamos al paso número 2, que es la medición como tal del QT. Recordar que cuando hablamos del QT, hablamos del QT corregido. El QT corregido se corrige por distintas fórmulas y principalmente la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí se propone que se haga con la fórmula de Bassett, que les pongo ahí en amarillo, que es el QT que medimos entre la raíz cuadrada de RR. Todo esto en milisegundos y ese va a ser el valor del QT corregido. Entonces, con ese valor los clasificamos en 3. QT corregido menor a 400, luz verde. QT de 460 a 500, tener precaución. ¿Y qué tenemos de hacer al tener precaución? Revisar lo que habíamos dicho previamente. Si hay algún fármaco que pueda condicionar la prolongación del QT, alteraciones electrolíticas, alteraciones cardíacas, como tal anatómicas, tomarlas en cuenta para saber que al menos este paciente ya no está en verde. Es de riesgo y debemos tener monitoreo estrecho. Siguiente, si el QT corregido es mayor a 500, luz roja, nos pide nuevamente, nos da la oportunidad de revalorar al paciente con todo lo que acabamos de platicar, fármacos, electrolitos, alteraciones previas, para poder identificar si requiere o no, o vamos a arriesgarnos, porque, insisto, si damos el tratamiento, podemos poner en riesgo al paciente de hacer una arritmia mortal. Ahora bien, en esta imagen, después de haber platicado todo esto que hemos mencionado, a la izquierda empezamos en esa imagen, en la respuesta viral y la respuesta inmunológica del mismo cuerpo. Aquí nos ponen el tiempo 21 días y hacia adelante no sabemos qué va a suceder. Y la quise poner para recordar que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. El día de hoy, por ejemplo, encontré que ya se hablaba de lesiones pulmonares a largo plazo. ¿Qué le va a pasar al corazón? No lo sabemos tampoco. Sí sabemos con certeza que sí hay daño miocárdico por diversas situaciones que hemos platicado. Entonces no sabemos si también vamos a encontrar en el futuro pacientes con insuficiencia cardíaca de origen por infección por SARS-CoV-2, pudiera ser. Si lo hemos encontrado en otros momentos, en otras entidades como el MERS, como el SARS-CoV-1, ¿por qué no en SARS-CoV-2? Probablemente. Entonces hay que estar alertas. Bien, quise hacer estos comentarios previos a todo lo que podemos englobar, lo que pueda ser útil en la práctica clínica, pero sí quiero recordar esto. No sabemos qué viene hacia adelante, no sabemos hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver pacientes que tengan muerte súbita, hay que estar alertas. 5 puntos para terminar. Bien, primero, evaluar factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo con negritas, porque eso es lo que nos permite clasificar a los pacientes. De entrada van a ser pacientes que por el simple hecho de tener los factores de riesgo son potencialmente complicables, como lo hemos visto en nuestra población. Diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad. Siguiente, clasificar al ingreso. Y son 3 rubros que me parece que pueden estar a la mano en diversos escenarios de nuestro medio. Síntomas, interrogatorio dirigido a síntomas cardiovasculares.
en especial énfasis, dolor torácico, disnea, edema. Siguiente, un electrocardiograma. Y por último, los biomarcadores. Biomarcadores variados, no necesariamente tienen que ser troponinas, como siempre la literatura, eso es lo que nos recomienda, la troponina I. Sin embargo, si podemos tener otro biomarcador que nos hable de que estamos viendo lesión miocárdica, adelante. Punto número 3, pacientes con infección por COVID-19, nuevamente en negritas, son potenciales complicaciones, pueden sufrir de potenciales complicaciones cardiovasculares. Esto hay que tenerlo en mente. Son los mismos factores de riesgo cardiovascular con las mismas comorbilidades que estamos viendo estos pacientes. Entonces, todos estos pacientes en cualquier momento pueden tener una complicación cardiovascular. Punto número 4. Las enfermedades cardiovasculares no se detienen. Se suman al volumen de pacientes por COVID-19. Y esto lo enfoco a pacientes que puedan tener un síndrome coronario agudo, recordar lo que hemos visto o lo que se ha vivido en otros lugares del mundo, pacientes que están muriendo en casa. Entonces, si nosotros ya tenemos una gran carga de pacientes que no pueden tener acceso a la reperfusión, todavía más cuando están los servicios de salud saturados. Entonces, recordar esto, las enfermedades cardiovasculares y en general las enfermedades no se van a detener. Se están sumando al volumen de pacientes por COVID-19. Y por último, 5, no suspender antihipertensivos, principalmente los antihipertensivos de la familia de IECA y ARA2, dado que no hay ninguna recomendación para poderlos suspender. Con toda seguridad, todas las sociedades de cardiología, la mexicana, la europea, la Sociedad Americana del Corazón, recomiendan no suspender los antihipertensivos. Es todo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Ahorita ya Marisela alzó la mano. Marisela, vamos a... Ah, no, ya la bajó, se arrepintió. De las que pusieron aquí por escrito, doctor, era cuando usted estaba hablando del algoritmo de dar la hidroxicloroquina con la citromicina y mencionó suplementar el magnesio, si había alguna dosis específica y si a todos se les hacía esta suplementación. Sí, se recomienda que el suplemento de magnesio sea generalizado. Sin embargo, ¿cuánto debemos de tener de magnesio? Recordar al menos un magnesio medido en suero mayor a 2 para saber que requiere o no magnesio. Si estamos por debajo de 2, debemos continuar con magnesio. Si estamos por arriba de 2, debemos mantenerlo. Punto de corte, magnesio de 2.0 en suero. Ok, muchísimas gracias, doctor. Aquí hacen una pregunta, si existe algún tipo de evidencia o experiencia que justifique el uso de aspirina en todo paciente COVID-19 sin que tenga un riesgo cardiovascular demostrado o incluso un consumo previo de aspirina. Bien, interesante pregunta, porque también una de las dudas fue esto, están haciendo trombosis, ¿qué hacemos? Bien, si bien las plaquetas participan en la formación de trombos, se ha identificado que no es la causa por la cual estemos en estos escenarios clínicos de trombosis, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel pulmonar. Entonces, no está indicado, no hay una evidencia que sustente que todos estos pacientes requieran aspirina. ¿Qué pasa? Si es un paciente que ya toma aspirina por prevención secundaria, que es lo que sí sabemos que funciona, o tiene una indicación precisa, por ejemplo, en cardiología, que tenga un stent, no debemos suspenderla, ¿de acuerdo? Pero la recomendación enfocada en trombosis siempre es de anticoagulación y hacer ese énfasis, un grupo de anticoagulantes y el otro de antiagregantes plaquetarios. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Ever alzó la mano, vamos a activar su micrófono. Doctor Ever, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, también se escucha perfecto. Mire, buenas tardes. Lo que pasa es que quiero hacer la siguiente pregunta. Mire, he estado manejando algunos pacientes no graves sino complicados con sintomatología leve y de manera como profiláctica les inicio ya sea acenocumarol o en algunos casos Jarento. ¿Es recomendable, doctor? Bien, también se ha hablado de qué debemos hacer con estos pacientes. De entrada, la recomendación es manejarlos con heparina. Bien, ¿por qué? Porque podemos tener mayor control en dado caso de que pudiéramos tener una complicación. Y sí, soy muy enfático con esto, las heparinas, la complicación hemorrágica por heparinas es grave, entonces sugeriría que se hiciera con heparinas, específicamente enoxaparina, por tener mayor control, versus, por ejemplo, estos medicamentos que serían los antagonistas de la vitamina K o los anticoagulantes directos. Ahora bien, acoto. ¿Qué sucede si estos pacientes ya lo tomaban antes de llegar a los hospitales y ya tomaban alguno de estos anticoagulantes? ¿Qué se sugiere? Suspenderlos,
y anticoagular con enoxaparina mientras están hospitalizados. Y de regreso a casa se sugiere o se plantea la posibilidad de reiniciar cualquiera de los dos grupos, los antagonistas de la vitamina K o los anticoagulantes directos. Muchas gracias. Ok, aquí hay otra pregunta de la doctora Osegueda. Pregunta: en paciente COVID ambulatorio que presenta hipertensión de base, ¿se recomienda hacer algún estudio de biomarcador? Porque normalmente los que les hacen los estudios son los que ya llegan pacientes graves y que se quedan hospitalizados. Si a estos pacientes con hipertensión se les recomienda dar como seguimiento con biomarcadores de forma ambulatoria. Bien, pacientes hipertensos, sugiero que únicamente se ajuste el tratamiento. Estamos viviendo una era de telemedicina en la cual también muchas sociedades están pidiendo que se disminuya el contacto en las consultas, entonces sugiero que se haga, que se inicie tratamiento lo más pronto posible, que se pongan en contacto con sus médicos con sus pacientes o al revés, que se inicie el tratamiento y yo sugeriría que el seguimiento sea hasta mejorar condiciones, al menos un seguimiento clínico, ¿no? Sin necesidad de alguna medición de un biomarcador. Okay. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta complementando la previa de anticoagulación. Si ya existe algún reporte o alguna recomendación, ¿hasta cuánto tiempo después de que se da de alta un paciente con COVID se requiere mantener esta anticoagulación? Bien, no sabemos hasta cuándo, pero que sí podríamos suponer, o de acuerdo a la experiencia que ya tenemos, pacientes que ya tuvieron un evento de embolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, estamos obligados a anticoagularlos al menos por 3 meses. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero todos estos pacientes, independientemente de la causa de la trombosis, se anticoagulan de 3 meses y a los 3 meses se revaloran. ¿Qué se revalora? Si requieren continuar con la anticoagulación, y un criterio para continuarla es que todavía tenga trombos, y si se ha sido curado, podemos suspender ahí. Nuevamente, también hay que dirigir para identificar la causa de la trombosis. Entonces, lo único que podemos comentar hasta ahora es que se debe de anticoagular al menos por 3 meses. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta, tal vez un poquito abarcando otros temas, en cuestión de pacientes embarazadas que de por sí tienen un riesgo tromboembólico muy alto. Si usted tiene alguna recomendación para hacer de forma profiláctica algún tipo de intervención, si sería enoxaparina, en este caso lo pregunta la doctora María de la Luz, y si también se recomendaría en estas pacientes durante 3 meses en el puerperio. Bien, interesante este escenario, sin duda alguna, que las pacientes embarazadas tienen mayor riesgo de trombosis. Hasta ahora no hay evidencia. Yo sugeriría pegarnos a identificar que una paciente embarazada requiere o no anticoagulación. ¿Y cuál es esta? Pues una paciente que, por ejemplo, pudiera tener una prótesis o que tenga fibrilación auricular y que ya se anticoagule, sería indicativo de acuerdo al trimestre en el que se encuentra. Recordar que en el primer trimestre no podemos utilizar anticoagulantes antagonistas de la vitamina K y mucho menos anticoagulantes directos. Entonces sería identificar que si la paciente embarazada tiene una indicación absoluta para anticoagular, sería con heparina de bajo peso molecular. Si está hospitalizada, puede ser con heparina no fraccionada. Sin embargo, de forma profiláctica, de ninguna manera. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, doctor. Hablamos de los pacientes que presentan algún tipo de complicación, algún infarto durante, pues ya sea ahorita la pandemia o posterior a esta, que sabemos que el coronavirus ya prácticamente es endémico. ¿Alguna recomendación para el momento de acudir al hospital, si se les va a estar haciendo a estos pacientes de forma rutinaria algún tipo de prueba o si ya existe algún protocolo? Porque estos pacientes sí o sí pues tienen que entrar en algunos casos a estos procedimientos. No sé si hay algo al respecto que nos pudiera comentar. Sí, muy interesante saber que efectivamente se pone aquí a todos los pacientes que buscan atención médica, se les clasifica como potenciales pacientes o enfermos de COVID-19. Entonces, al menos sé que en nuestro medio los médicos están utilizando el equipo de protección personal como si fueran pacientes por COVID-19. Existen salas de hemodinámica que están funcionales 24/7, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología sí la tiene, todos los médicos que están hemodinamistas, que están atendiendo en el instituto, que no son
perdón, que sí están atendiendo a estos pacientes por infarto con elevación, o sea, que son candidatos a la terapia de reperfusión, entran con protección personal. Entonces, ¿por qué? Porque se están limitando las pruebas, porque no hay tantas pruebas. Entonces, no hacemos una prueba de forma rutinaria, sin embargo, todo el equipo médico que atiende a un paciente entra con sospecha de que pudiera tener el paciente enfermedad por COVID-19. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta en relación al uso de estatinas en pacientes con factores de riesgo sin que tuviera alguna indicación previa, si ya tiene hipertensión, ¿en este momento estaría indicado iniciárselas? Es interesante porque hemos visto que las estatinas tienen impacto no nada más en el metabolismo del colesterol a nivel hepático, el pleiotropismo que pueden tener las estatinas, lo hemos visto en diferentes escenarios. Sin embargo, no hay ninguna indicación en este momento de llevar o agregar al tratamiento de los pacientes por infección de COVID-19, agregar una estatina. Sin embargo, estoy seguro que es una línea de investigación que eventualmente podemos encontrar alguna asociación o que incluso podemos indicarla y hacer un estudio un estudio más formal para poder identificar el beneficio que le puede otorgar la estatina a un paciente con esta infección en el contexto de hiperinflamación que podemos ver en estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Aquí hay muchos comentarios de excelente ponencia. Muchísimas gracias, muy claras las explicaciones. No sé si existe alguna otra pregunta o duda que quisieran hacer por este medio. Aquí ya puso Sandy Salazar. Doctor, ¿es recomendable seguir administrando hidroxicloroquina aun cuando ya hay algunos estudios donde ponen en cuestionamiento el uso de acuerdo a la evidencia que existe? Sí, efectivamente, es muy reciente, salió hace un par de días, si no mal recuerdo, el estudio en el cual ya hay evidencia que hay mayor mortalidad, mayor riesgo de arritmias, pero ¿qué es lo que tenemos? Sin embargo, yo no sugeriría que se utilizara, pero bueno, se ha utilizado en diferentes lugares como única opción. Entonces creo que estamos frente a una enfermedad en la cual no tenemos nada, no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, entonces sí podemos intentarlo, pues bueno, habría que hacer el intento y creo que lo que sí es obligado es que si se va a dar el medicamento, hay que darle seguimiento en cuanto al QT corregido, como lo platicamos en el algoritmo. Claro que sí. Y otra duda, doctor. En cuestión de, pues ya vimos los factores de riesgo que existen para desarrollar enfermedad grave por COVID-19. Usted como cardiólogo, ¿qué es lo que les deja de enseñanza esta pandemia? O sea, porque ahorita nos estamos enfrentando a un momento crítico donde hay muchos casos, están presentando desgraciadamente bastantes defunciones, pero los problemas de hipertensión, diabetes, ahí siguen. ¿Alguna sugerencia para que nosotros les podamos empezar a inculcar cambios de hábito a nuestros pacientes? Como cardiólogo, ¿cómo ven oportunidad de hacer mayor énfasis en tratar de tener un mejor control de peso, una vida más saludable? No sé si me podría dar su opinión. Sin duda alguna que estamos viendo, y en lo personal era un temor que yo tenía, era ver cómo se estaban complicando los pacientes, por ejemplo, en Europa, que fue abrumador la cantidad de pacientes, cómo sufrieron otro tipo de población muy distinta a la nuestra, quizás población sana, más longeva, más fumadora, pero vimos que se estaban enfermando. El riesgo mayor que yo encuentro en los mexicanos, sin duda alguna, es la obesidad. La obesidad como factor que puede desencadenar, y me quiero referir al síndrome metabólico. De la mano va a llevar hipertensión, va a llevar alteraciones en glucosa, va a llevar dislipidemia. Entonces, pacientes obesos, como se ha catalogado incluso en México, que tiene el 60%, y ahí ponemos obesidad y sobrepeso juntos. Estamos hablando de al menos 60 millones de mexicanos que puedan tener este factor de riesgo cardiovascular. Entonces, creo que este escenario que estamos viviendo y que va a continuar en nuestro país debe de ser una llamada de atención para todos, a todo el personal de salud, invitar a los pacientes, sin duda alguna, a que disminuyan todos estos factores de riesgo cardiovascular. Y creo que el que podemos incidir con mayor fuerza es en el peso. Sin duda alguna que la obesidad va a llevar de la mano los otros factores de riesgo. Entonces creo que esta es una llamada de atención. Nos va a costar caro porque lo estamos viendo con nuestros pacientes que desafortunadamente se están complicando y están falleciendo. Entonces sí es un momento en el cual debemos repensar como sistema de salud, que no podemos permitir que siga la obesidad y de la mano que lleva los otros factores de riesgo.
Muchísimas gracias, doctor. No sé si existe alguna otra duda, alguna otra pregunta. Aquí hacen una, doctor, con relación a los pacientes si ya tienen algún factor previo de trombosis, de riesgo de trombosis previo, pacientes con insuficiencia venosa, ¿alguna indicación extra para estos pacientes en cuestión de la anticoagulación? Bien, factores de riesgo, sugeriría que si es un paciente que va a estar hospitalizado, retomar el algoritmo, saber biomarcadores, al menos tener uno, dímero D, tomar en cuenta alguno de estos antecedentes como factores de riesgo y de ahí medir función renal y poder clasificar si tiene riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Y una vez clasificado, vean ustedes cómo los trato de englobar en que todos tienen un riesgo de trombosis. Entonces todos serían meritorios, todos los pacientes hospitalizados, todos se van a ganar el tratamiento antitrombótico. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.